En este canal ya hemos hablado anteriormente de lo infame que fue el paso de Jim Herd por WCW, simplemente un booker que no tenía ni la menor idea de wrestling, por lo que el día de hoy vamos a repasar otra de sus ideas más infames, pero elevada a la segunda potencia cortesía de Ole Anderson, otro booker que simplemente no terminó por cuajar en la WCW por el simple hecho de no entender que el wrestling de los 80s ya había cambiado, dejando esta rústica combinación un misterio de un enmascarado que asoló la promoción de Ted Turner, que más tarde se complicó hasta terminar con alienígenas y poniendo en riesgo el primer reinado mundial de Sting, al punto de que entre la fanaticada se hablaba seriamente si el surfista era digno del calibre estelar, solo que el verdadero problema era el buqueo y los dos incompetentes que había detrás de todo. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento el infame misterio del Black Scorpion de WCW. Comencemos. Poniéndolos en contexto de lo que sucedía en las mesas creativas de WCW en 1990, pasaba y acontecía que Jim Herd estaba siendo asesorado por un comité creativo. Estos daban sí o no a sus infames personajes como Robocop, Spartacus Ric Flair o los Ding Dongs. La cuestión para este punto es que la gente ya estaba cansada de sus horribles personajes forjados del desconocimiento sobre el wrestling, por lo que se le colocó a Ole Anderson como una de sus manos derechas para las ideas creativas. En teoría estaba bien, Ole ya era todo un veterano de la época de los territorios y tuvo un mesurado éxito en la zona de Florida. La cuestión es que pese a conocer del wrestling, el luchador era una persona muy cerrada de mente y que a fuerza quería que lo de los 80s siguiera funcionando en los 90s, manteniendo patrones e ideas que ya habían cansado al televidente. Esto producto de estar 6 años sin buquear una promoción, por lo que para pronto, entre Anderson y Herd no hacían uno. Por si esto fuera poco, el ex campeón en parejas de la NWA ya se había frustrado de que Jim le rechazaba todas sus ideas, por lo que en un intento banal y casi a broma, asegura que le pasó a su superior una nota con la idea Sting vs Black Scorpion. Para sorpresa del luchador, Jim Herd amó esta idea y la autorizó inmediatamente. Ahora yéndonos al contexto dentro del ring. Para Great American Bash, Sting finalmente había alcanzado el oro estelar de la WCW/NWA, tras años de apoyo del público y venir de una lesión. El problema es que con la llegada de Ole, como les mencioné anteriormente, este se había encargado y empecinado en enterrar a los jóvenes de la WCW, a cambio de poner a su gente de confianza que conocía del territorio de Georgia, puro fósil básicamente, y por si esto fuera poco, Jim Herd veía como acabado al único veterano de 41 años que justamente se iba a mantener 15 años más vigente. Hablamos de Ric Flair. Por ende, entre los dos limpiaron a Sting de posibles retadores para su reinado. En consecuencia, cuando Jim leyó la idea de Sting campeón mundial contra un tal Black Scorpion, este vio un oasis en el desierto. Ahora para este punto te estarás preguntando, ¿quién porongas es el mentado Escorpión Negro? Bueno, ahí el problema. Resulta que como había sido una idea de Ole tirada por tirar y por meramente entregar algo, no tenía ni idea de cuál sería la trama del personaje ni quién sería el luchador que interpretaría ese personaje. De todas formas, la idea fue ejecutada cuando se comenzaron a emitir viñetas y promos crípticas sobre este misterioso personaje, el cual comenzó a asolar al campeón mundial. Ole, al ver que el público estaba expectante, dijo: "Al demonio con la idea, sigamos". Y sí, hasta aquí todo podía ir bien si se elegía el intérprete adecuado debajo de la máscara del escorpión. Sin embargo, con el paso de los meses, tanto Jim como Ole se fueron encerrando solitos en sus propios delirios mentales. My face doesn't look the same. Curious. Primero se notó la mano de Anderson, esto cuando en las promos del Black Scorpion le decía a Sting que era alguien conocido de su pasado. Pistas como Tulsa, 1986 o California daban a entender al espectador más acérrimo de los territorios mencionados que el Ultimate Warrior era quien estaba bajo la identidad del escorpión, mostrando una amistad real con el ícono desde muchos años antes. De a poco el rumor se empezó a propagar entre los fanáticos, quienes realmente siempre estuvieron expectantes de ver al Ultimate Warrior en WCW, lo cual solo incrementaría con el paso de los años. Pero volviendo al tema, esto realmente lucía difícil porque Hellwig estaba bajo contrato con la WWF, pero con las mismas, las pistas parecían muy claras y muy específicas sobre todo.
Para Clash of Champions del mentado 1990, veríamos una combinación de la mano de Hurt y de Oli, con el segundo colocando a Ol Pérez como el luchador que estaría debajo de la máscara en su lucha contra Sting aquella noche, quien también ya era un conocido de los territorios, mientras que Jim aportó con su excentricidad cuando de la nada Sting logra desenmascarar al Black Scorpion solo para que tuviera otra máscara, para posteriormente seguirlo golpeando hasta que apareció otro Black Scorpion y entre los dos redujeron a Sting. Si bien se sobreentendió que el original era el que apareció después, esto de tener dos y que al final de cuentas estaba interpretado por distintos luchadores detrás del kayfabe ya era un caos que solo dejó confundido al público sin saber que esto se iba a poner peor. Ante esto, parecía que finalmente se iba a poner un punto final al misterioso cuando Ole Anderson se autobuqueó para ser el luchador detrás de la máscara, porque a su opinión, nadie tenía la presencia y calibre de la revelación. Técnicamente tenía razón, pero por su misma culpa de haber entrado a medio roster estelar en menos de medio año. Pero por si fuera poco, se lesionó el brazo mientras entrenaba para su regreso, dejando esto una vez más donde comenzó. ¿Quién podría ser el Escorpión? Ahora desatando una histeria creativa en backstage, pero adivinen, se iba a poner peor. Mucho peor. Sting, la gente te ha estado esperando, pero yo sé que tú me has estado esperando a mí, y dentro de poco te daré a ti y a todos la oportunidad de ver mis grandes poderes de magia negra. En un ratito más, Sting. Jajaja. Ok. 20 de noviembre de 1990, Clash of Champions 13. Promo del Escorpión Negro antes de aparecer en la rampa más tarde en la noche, apareciendo entre el público, desapareciendo y luego apareciendo en la rampa nuevamente. Curiosamente, habíamos pasado de hablar de un luchador a un ilusionista, pero lo peor es que esto va más allá del kayfabe. Quien realmente estaba bajo la máscara aquella noche era un ilusionista real. Y sí, probablemente esto haya sido idea de Jim Herd. El ahora ilusionista Escorpión Negro comenzó a tener segmentos donde convertía a la gente en leopardos y abusaba de su control mental para manejar árbitros y a otras personas para atacar a Sting. Madre mía. Ok, ya era ridículo que hubiera varios escorpiones negros, que hiciera magia ni se diga, pero esto todavía se iba a superar cuando todo se supone se debía resolver, cuando finalmente, tras medio año de una historia que por accidente lucía prometedora y terminó desatando un caos creativo y sin sentido, debía tener un final definitivo en el magno evento de Starrcade con la encomienda de título contra máscara. En la mentada lucha, el Escorpión emergió de un ovni. Ay, güey, ¿por qué? Lo brillante para este punto es que ya hasta Paul Heyman y a Jim Ross se notaba que les valía madre y básicamente se burlaron de la entrada y vestimenta de la capa de lentejuelas del enmascarado cuando este hizo su arribo. Obviamente esto fue la gota que colmó el vaso para los fans y comenzaron a sabotear el combate al hacer obvio que aquella noche el que estaba bajo la máscara era nadie más ni nadie menos que el Nature Boy, Ric Flair. Con cánticos sobre su apodo, incluso con Heyman da la impresión de que rompe un poco el kayfabe haciendo notar al público que todas las pistas inicialmente dadas eran falsas, afirmando que les habían mentido al público y evidentemente el Escorpión no era alguien del pasado de Sting, amén que este fuera un extraterrestre y eso sí, el Escorpión también era un extraterrestre, todo para que se terminara revelando a Ric Flair después de repetir el chiste de la doble máscara que ni salió bien porque se podía ver la mata del chico natural. Por si fuera poco, este y los demás Black Scorpion atacaron al nuevo main eventer al terminar la contienda. Rick reveló en su autobiografía que Jim Herd le avisó esa misma noche que él sería revelado como el Black Scorpion y estaba molestísimo, pero más Sting, por el simple y evidente hecho de que esto no tenía el más mínimo sentido y las críticas iban hacia el futuro vigilante, porque el fanático estaba podrido de su reinado y como no con esta infame rivalidad, pero esto creyendo que el problema era el luchador y no el buqueo. Esto fue tan grave que pudo ser la tumba de la carrera del próximo Cuervo. Sin duda, hablamos de una de las historias más repulsivas en la historia del wrestling, por el simple hecho de que tanto Jim como Oli se burlaron de los fanáticos tomándolos a la ligera, dando pistas falsas, generando una ilusión vacía sobre un posible nuevo fichaje para WCW, presentando situaciones fantasiosas que simplemente no tenían nada que ver con las pistas compartidas en un inicio, dando extraterrestres, magia negra y hasta una confusión que presenta a un luchador fragmentado,
Con todo este caos, provocó que Ole Anderson fuera despedido fulminantemente tras poco más de medio año en el cargo creativo, y aumentó las burlas del backstage hacia Jim Herd, quien llamaban el rey de la pizza por su pasado en Pizza Hut. Los luchadores dejaron de respetarlo aún más, y esto terminó detonando en meses después la salida de Ric Flair con rumbo a la WWF. Quien cabe decir, me gustaría destacar su posición como el mejor intérprete de la historia, adaptando su estilo para luchar como el Black Scorpion y diferenciarlo del chico natural in ring, o bueno, más o menos. El punto es que así de bueno era Ric Flair. Ojalá de igual forma hubiera sido esta infame historia, que pudo salvarse quizás presentando a cualquiera de los 4 jinetes para continuar linealmente la historia entre Flair y Sting, a la par que el primerizo campeón mundial se seguía curtiendo bajo el ala de veteranos. En cambio, a finales de 1990, WCW se quedó sin dignidad, sin Flair, y estuvo a nada de quedarse sin su cara de la próxima década. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdas ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión, ¿qué opinas sobre esta horrible historia? Para ti, ¿quién debió ser revelado como el Black Scorpion? ¿Estuvo bien que fuera Ric Flair? Lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.